capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a tener una oración y pedir a Dios que nos ayude. Padre, Señor nuestro, nos gozamos en nuestro corazón y en nuestra alma de poder estar reunidos otra vez en tu nombre en este lugar, en donde aquí estamos invocando tu grande nombre y estamos dispuestos a aprender tu palabra, a ser enseñados por ti. Te damos gracias porque podemos abrir las Escrituras y como un espejo tratar con nuestra alma, pero también poder conocerte, poder conocer tu obra, poder conocer la obra de tu Hijo, de tu Espíritu, que también da un gran sentido a nuestras vidas redimidas. Padre, te rogamos, así como cantamos, que tú seas con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento y dándonos, Señor, los raudales de las bendiciones que tú tienes preparado para tu pueblo en esta mañana. Sé con nosotros, te lo suplicamos, por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Seguimos estudiando entonces el libro de Hechos de los Apóstoles, como lo han llamado los eruditos, la iglesia en su tiempo. Vamos a ponernos esto. Ahí está. En el capítulo 2, por la dimensión que tiene este libro, nosotros apenas estamos comenzando estos estudios, apenas estamos introduciéndonos en este libro y en sus enseñanzas que son importantes para la iglesia, importantes para el contexto en el día en el que nosotros estamos viviendo, para entender también cómo es la iglesia, cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo es el mensaje, aquel mensaje que Cristo le encargó a su iglesia para que lo extendiera por toda la faz de la tierra, cómo es la vida de la iglesia, etc. En este capítulo 2 se considera un tema importante que es el derramamiento del Espíritu Santo. En este capítulo 2 se considera un tema muy importante, el día de Pentecostés, el comienzo de la iglesia del pacto. En este capítulo 2, entonces nosotros podemos dividirlo en 3 partes para que nosotros tengamos una idea de lo que vamos a ir viendo en este capítulo 2 del libro de Hechos. Por ejemplo, en los versículos del 1 al 13, nosotros vemos cuando el Espíritu Santo es derramado, que ya hemos estado considerando en los domingos anteriores aquellas cosas que pasaron en ese aposento alto. El Señor viene a su templo. El Señor vuelve a su templo, el templo que Él había establecido, la iglesia, su pueblo, y todo lo que eso implica. En segundo lugar, de los versículos 14 al 40, es el primer sermón predicado por el apóstol Pedro a la multitud que estaba allí reunida en torno a ese aposento. Y en tercer lugar, vemos de los versículos 41 al 47, la iglesia, el fruto del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Así que estamos considerando algunos aspectos de la primera parte. Hemos dicho que en estos primeros versículos, como hemos mencionado, del 1 al 13, se narra concretamente el derramamiento del Espíritu Santo. Este fenómeno, este hecho realmente glorioso que ocurrió ese día, concretamente el día de Pentecostés. Vimos en los primeros 4 versículos cómo en ese día estaban todos los discípulos juntos, estaban allí unánimes, como estaban en ese tiempo y cómo se debe también estar en la iglesia, como nosotros hicimos la aplicación, ¿verdad? Estaban juntos, no solamente por fuera, no solamente de manera numérica, sino que también estaban juntos por dentro, estaban sintiendo lo mismo, estaban buscando lo mismo, estaban orando lo mismo. Allí estaban todos, en ese estado de espera, porque el Señor Jesucristo había dicho que ellos tenían que esperar la promesa. Y de repente, como dice la Escritura, así como será igualmente la venida de nuestro Señor Jesucristo, será de repente como ladrón en la noche, así mismo fue la aparición del Espíritu Santo. Dice que de repente, esperando donde tienen que esperar, esperando como se debe esperar, no sabiendo el momento ni el día ellos,
de repente empezó a ocurrir algo que ellos nunca habían experimentado en sus vidas. Nunca habían vivido tal cosa, nunca habían conocido el viento recio que sopló desde el cielo hacia ese aposento, llenando la casa, y como efecto aparecieron sobre sus cabezas aquellas lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y esa señal visible, porque así lo anuncia Lucas, era el efecto que estaba produciéndose en el interior de ellos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la forma en que salió eso hacia afuera, la forma que se manifestó eso en ellos, fue que ellos comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar. Siendo llenos del Espíritu, comenzaron a hablar. ¿Y qué es lo que hablaban estos discípulos? Dice el versículo 11, que hablaban las maravillas de Dios. No estaban hablando acerca de política, de temas de política. No estaban hablando acerca de los asuntos de la sociedad en la época. No hablaban de la opresión de los romanos sobre el pueblo judío y lo que les parecía a ellos esta opresión. No hablaban criticando tampoco a los malos gobernantes que ellos tenían en su época, no. No eran esos los temas que ellos estaban hablando, sino que hablaban las maravillas de Dios. Llenos del Espíritu Santo, los creyentes proclaman los milagros de Dios que Dios había hecho en esos momentos, en esos tiempos. Suponemos que ellos estaban declarando especialmente las maravillas de Dios en cuanto a la muerte, en cuanto a la resurrección y en cuanto a la ascensión de Jesucristo. El Espíritu los llevaba a entender, los llevaba a mirar, los llevaba a palpar las realidades del reino de Dios, las realidades del Evangelio, de una manera que sus corazones fueron llenos y sus bocas rebosaban, hablaban de lo que había dentro de sus corazones, porque eso es lo que hace la boca, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y allí estaban ellos, el Espíritu de Dios llenando sus corazones de las verdades de Dios, y eso era lo que salía por sus bocas. Pero estos efectos, por parte del Espíritu Santo, habían sido notorios entre los que estaban dentro del aposento. Es decir, estos efectos que hemos considerado fueron visibles o fueron notorios en los discípulos, los que estaban dentro del aposento. Hemos visto lo que ocurría dentro de las puertas del aposento alto, pero ¿qué era lo que ocurría afuera? ¿Qué era lo que estaba pasando fuera? Bueno, tenemos que decir que la fecha en que ocurrió el día de Pentecostés era fecha en que Jerusalén estaba muy concurrida, muy concurrida. Había mucha gente en Jerusalén. Además de los moradores propios que vivían en Jerusalén, venían todos los peregrinos de muchos sitios para ofrecer aquel fruto de la primicia de las cosechas. ¿Se acuerdan? Esa festividad, los días, las fiestas de las semanas. Ellos traían las primicias de sus frutos, de las cosechas, para ofrecer a Dios aquellas primicias y también para gozarse delante de Él, como había sido mandado también por Dios. Podían haber cientos de miles de personas en Jerusalén. Algunos comentaristas hablan de hasta 1 millón de personas en la ciudad de Jerusalén, que asistían todos para esa fiesta, o quizás más, dicen muchos. Y estas personas fueron conscientes de un fenómeno extraño ante sus oídos y ante sus ojos. Este ruido, este viento recio. Ellos sabían de dónde venían, porque muchos de ellos se dirigieron a ese lugar donde descendió ese viento y donde fue hecho ese estruendo. Imagínense que las personas estaban dispersadas por todo Jerusalén, pero muchos fueron atraídos por este estruendo a ese lugar específicamente, a ese lugar. Dice el versículo 5 del capítulo 2, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea que este estruendo no fue algo que solamente lo escucharon los que estaban adentro, sino que fue notorio al público, algo notorio, algo sensible al oído de aquellos que lo pudieron oír. No todos oyeron ese estruendo. Aquellos que lo oyeron fueron los que se acercaron a ese lugar. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Ellos sabían de dónde venía el estruendo. Todos los que pudieron oír o fueron llamados por ese estruendo, se dirigieron allí donde este estruendo se localizaba.
Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua, dicen ellos. Todos oyeron ese ruido y todos se acercaron. Y cuando se acercaron, resulta que oyeron a estos hombres sencillos, hombres del vulgo, hombres que no eran diestros en estudio ninguno, no eran hombres que sabían idiomas para poder ir y traducir estas lenguas a ellos o a cada uno de ellos. Todos podían oír a estos sencillos discípulos sin estudios y muchos de ellos eran pescadores y quizás muchos de ellos ni sabían leer y escribir, hablar las maravillas de Dios en la lengua de cada uno de ellos. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Unos simples hombres que estaban traduciendo estas cosas en las lenguas nativas de cada uno de estos visitantes. Y es asombrosa la lista de nacionalidades que aquí menciona Lucas. Es asombrosa. Dice en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y Lucas va a comenzar como un buen historiador que es Lucas, como él plantea todo lo que es este tratado de historia, de una forma ordenada en un curso geográfico para mencionar cada una de las naciones y de las zonas que aquí está refiriéndose en este capítulo 2. Lucas enumera 15 naciones del mundo civilizado en sus días. Y él no lo hace al azar, fíjense cómo él lo hace de manera ordenada. Él empieza con las naciones del este. Dice el versículo 2, partos, medos, elamitas y los que habitamos en la Mesopotamia. Allí tienes tu mapita. Si tú ves en la zona oeste, son los que empieza a nombrar él primeramente. Los partos, los medos y los elamitas. Esta es la zona más lejana hacia el oriente, hacia el este. Es decir, los lugares más recónditos donde los judíos habían sido llevados desde las primeras deportaciones que nos confirma allí en la carta de Segunda de Reyes, capítulo 17. El reino del norte había caído en manos de los asirios a causa de su infidelidad delante de Dios. Entonces ellos fueron llevados en aquel tiempo, quizás en el siglo 7 o en el siglo 8 antes de Cristo, fueron llevados a estas zonas. Los partos, los medos, los elamitas. Pasaron siglos y siglos y ahí vivían judíos todavía, que cuando era el tiempo de estas fiestas, ellos venían a Jerusalén a celebrar. Hombres que habían vivido durante generaciones allí y que hablaban las lenguas de allí, de Mesopotamia y de esas zonas. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, dicen ellos. Luego Lucas menciona Judea. Pasa a enumerar Lucas la zona del norte. Podría referirse a todo lo que podía comprender el territorio que fue en su momento conquistado por el rey David y por el rey Salomón en su tiempo. Todas aquellas tierras alrededor de Judea y más allá hacia el norte. En Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, dice Lucas. Hacia donde Pablo después se dirigió para predicar el evangelio, en la zona del norte. También mencionar que es a esta zona que fue dirigida la primera carta del apóstol Pedro a los expatriados. Él dice a aquellos creyentes de esa zona, de Asia, primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A estos fueron dirigida la primera carta del apóstol Pedro. Lucas ahora va a nombrar los que venían del oeste, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, dice él. Egipto ya está así al sudoeste de la tierra de Palestina y aún más allá de las cuencas del Mediterráneo venían gente de este sitio del oeste. En Roma, nombra él después al oeste como el punto más alejado, si tú lo puedes ver allí, es el punto más alejado del oeste. Dice que había una comunidad enorme de judíos residiendo en Roma. Se piensa que podría haber habido entre 40 y 60.000 judíos residiendo en Roma. Pues de allí venían también. De allí venían, desde allá lejos, a festejar en Jerusalén. Y seguramente estas personas hablaban perfectamente el latín, que es la lengua que se hablaba en Roma en ese tiempo. Nombra a la isla de Creta, donde Pablo
más adelante saldría hacia Roma, él para en Creta y después él quiere ir hacia Roma y su barco naufraga y él termina en la isla de Malta. Y finalmente Arabia, ya en el sur de Palestina. Miremos entonces ese panorama geográfico que nos dibuja aquí Lucas. De este al norte, al oeste y finalmente el sur. Él menciona todas estas nacionalidades, que sería un montón de diferentes lenguas, y todos ellos le oían hablar cada uno en sus lenguas. De estos hombres del vulgo que no habían estudiado idiomas en sus escuelas, a lo mejor, como hemos dicho, no sabían ni leer y escribir. Estos hombres no estaban hablando español, no estaban hablando chino, no estaban hablando inglés, no estaban hablando portugués, no estaban hablando lenguas de América. Estaban hablando lenguas que el Espíritu Santo escogió para que estos entendieran el Evangelio de Jesucristo. La lengua que el Espíritu escogió que ellos hablasen, para que estos, precisamente estos que estaban allí, entendieran el mensaje del Evangelio en sus propias lenguas. Y ellos decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. De manera que todos estos hombres, que eran judíos, que estaban en Jerusalén a causa de estas fiestas, se acercaron allí a causa del estruendo y oyeron la predicación del Evangelio en sus propias lenguas. Dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este fenómeno? Pero otros daban una rápida explicación de este fenómeno y decían, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Estos están bebidos. Estos están borrachos, es la conclusión que estos sacaron. Una explicación rápida para tratar de quitar de sus mentes y de sus conciencias lo que podían ellos estar oyendo acerca del Evangelio. Y las apelaciones que podían estar recibiendo por la predicación de estos hombres a sus conciencias. Estos están borrachos. Una manera rápida de quitarse la palabra de Dios de sus conciencias. Pero ¿desde cuándo el vino o el mosto hace esto? ¿Desde cuándo hace a hombres que puedan hablar en lenguas, en idiomas que nunca ellos habían hablado antes? Y hablar las maravillas de Dios, como ellos estaban hablando. ¿Desde cuándo un borracho recibe esto? ¿Qué día fue este día, hermanos? Un día glorioso, un día sobrenatural. Este fue el hecho que ocurrió aquí, en este momento, con estas personas que escucharon este estruendo. Y esto es lo que Lucas quiso recoger en el libro de Hechos, y así es como nosotros nos interesa saber y conocer esto. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que aconteció en ese día de Pentecostés? ¿Y cómo fue el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo dijo que había de ocurrir ese mismo día? Pero tratemos de contestar la pregunta de todos los que estaban allí fuera. ¿Qué pregunta hicieron ellos? ¿Qué quiere decir esto?, se preguntaron ellos. Este es un hecho milagroso, que estas personas lo vieron con sus propios ojos. Pero ¿es un milagro más? Este es un milagro más entre los muchos milagros que hizo el Señor Jesucristo en los días de su carne, o los milagros que hicieron los profetas, tanto Elías como Eliseo, en su tiempo. Fue un milagro más. ¿Qué significa este suceso fuera de lo normal? De este espíritu que fue derramado ese día en aquel aposento. Habíamos ya comentado que la palabra que se usa aquí para viento es la misma palabra que se usa para el término espíritu. Pero la palabra viento aquí también significa la palabra aliento. Es la misma ramificación. Aliento, espíritu, viento son los mismos términos que se usan en el griego para esta palabra espíritu. En el principio de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 2, ya estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, nos cuenta el libro de Génesis. Y el Espíritu de Dios estaba interviniendo en la creación en ese momento. Dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu de Dios, un agente creador en la creación de Dios en el principio de los tiempos. El Espíritu interviniendo en la creación de Dios. Pero el Espíritu de Dios también estuvo interviniendo en la creación del ser humano.
del ser humano, del hombre. Cuando se nos dice en el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vemos este soplar, este aliento de vida en el hombre dado por Dios. Entonces vemos que ahí está la obra del Espíritu de Dios dando comienzo no solamente en la creación, sino que también dando comienzo o dando vida al hombre, constituyéndolo como un ser humano, como un ser creado a la imagen y a semejanza de Dios, a diferencia de todos los demás seres. Dotado con unas cualidades y virtudes con lo cual puede relacionarse con Dios y con lo cual él puede pensar en Dios, con lo cual él puede conocer a Dios y también es capaz de amarlo y es capaz de obedecerlo. Y esta ha sido una obra del Espíritu de Dios cuando él creó la primera creación. Pero ha pasado lo que todos nosotros conocemos como la caída del hombre, el castigo y su pecado, o el pecado y su castigo. Escucha lo que dice la Confesión de Fe de 1869 sobre lo siguiente, al respecto a esto. Dice, escúchame por favor, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado y comenzó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Jehová y luego a través de ella sucumbiendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, siendo ellos, nuestros padres, la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió desde ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones de los hombres. ¿Qué pasó con la creación de Dios? ¿Qué pasó con la creación del hombre? Dios, a causa del pecado, a consecuencia maldijo toda la creación fue sujeta a maldición, toda la creación fue echada a perder a causa del pecado del hombre. Pero a partir de cierto momento en la historia, Dios empezó a hablar. Dios comenzó a hablar. A partir de cierto momento en la historia, Dios comenzó a proclamar por medio de sus santos profetas que Él iba a crear de nuevo. En Isaías capítulo 65, busca en tu Biblia, Isaías capítulo 65, Dios empieza a anunciar. Años 700 antes de Cristo, Dios comenzó a proclamar acerca de esta nueva creación. Isaías 65, capítulo 17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Se empieza a anunciar una creación. Nuevos cielos, nueva tierra, porque la entrada del pecado y el fracaso del pueblo de Israel hizo entonces que Dios en su misericordia y a través de la redención en Cristo empezara a anunciar con todas sus implicaciones que Dios otra vez iba a realizar una nueva creación. La creación que estaba no cumplida,
la creación que estaba no cumplía las expectativas de Dios, no era una creación acorde a la santidad de Dios, entonces Él empezó a anunciar algo nuevo, una nueva obra como la que había hecho Él al principio. El apóstol Pablo nos lo dice muy claramente en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, un texto que tú y yo conocemos muy bien. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra criatura significa creación. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, allá por el año 60 después de Cristo, empieza a decir que esa nueva creación que había anunciado los profetas ya es una realidad. Ya es una realidad, ya es patente entre nosotros. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto viene de Dios. ¿Y cuándo es el momento que empezó la nueva creación? El día de Pentecostés. Lo anunciado por los profetas llegó el cumplimiento. La nueva creación. Con la venida del Espíritu Santo a este mundo sobre la iglesia comienza la nueva creación. De lo que hablaba el profeta ya empieza a cumplirse, lo cual llegará a culminarse en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, donde nosotros vemos el nuevo cielo y la nueva tierra puestos en marchas y consumidos ya. Así que la palabra de Dios nos habla acerca de este proceso, que por causa del pecado, por causa de nuestra corrupción en el mundo, con el tiempo Dios a través de los profetas comienza a anunciar una nueva creación. Llega el día de Pentecostés y desciende el Espíritu de Dios al mundo. Y la obra que hace en los corazones de esos hombres es la obra a la que se refiere Pablo cuando dice que nosotros somos nueva creación. Somos nueva criatura. Y en el capítulo 21, como hemos dicho, de Apocalipsis, leemos cómo la obra se culmina, cómo la obra se consume y se completa. Este grandioso día en el que nosotros estamos considerando aquí, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, es el comienzo de la nueva creación. La venida del Espíritu Santo que hace una obra nueva en los corazones de los hombres y comienza lo que Dios había anunciado ya desde antiguo. Mira lo que dice Isaías capítulo 44. Isaías 44. Dice el versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. El día de Pentecostés, la venida del Espíritu de Dios sobre la tierra seca, sobre ese sequedal, donde no hay fruto espiritual. Imagínate una tierra así árida, donde no hay vida. Y en esa tierra seca, en ese sequedal enorme, viene Dios y derrama agua. Como Dios usa esta figura de derramar agua sobre sequedal y derramar también el Espíritu Santo sobre esa generación. Dios derrama agua y dice que brotarán hierbas verdes como sauces junto a riberas de aguas. E empieza a brotar todos estos árboles que antes no estaban. Árboles frutales, hierba verde. El desierto es convertido en un vergel por la obra del Espíritu de Dios. Y el pueblo de Israel no conoció esta promesa, hermanos.
fue anunciado por los profetas, pero el pueblo de Israel no la conoció hasta este día de Pentecostés. Dice en Ezequiel capítulo 36, léelo conmigo también y vamos a ver un par de pasajes simplemente porque los anuncios de Dios en el Antiguo Testamento son muchos acerca de este día. Ezequiel capítulo 36, vemos este mismo argumento. Y en mi Biblia se titula este capítulo La restauración futura de Israel. Y dice así el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Recuerdan lo que hemos visto recién en este mapa? Cómo el Señor trajo a todas esas personas de todas las áreas de todas las tierras alrededor. Versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Allí tenemos aquella imagen también, aquella figura de lo que Ezequiel vivió en el capítulo 37, el versículo 1. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y Ezequiel profetizó y empezó efectivamente a suceder todo esto. La obra gloriosa del Espíritu de Dios, que de una u otra forma se habla en el Antiguo Testamento, donde se explican ciertas cosas y muchas más, pero una de ellas es esta nueva creación. Dios anunciando de antemano que Él iba a hacer algo nuevo entre nosotros. De manera que, hermanos, Pentecostés fue un punto importantísimo dentro del plan de la historia de la redención del hombre. Marcó un nuevo comienzo en toda la raza humana. Marcó un nuevo comienzo, o mejor dicho, el comienzo del fin. El comienzo del fin. ¿Se acuerdan lo que enseñó el pastor José Antonio Arias este fin de semana? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocéis que es el último tiempo. En los planes de la historia de Dios, nosotros ya estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Lo que estamos esperando es la segunda venida de Jesucristo para llevar a cabo la consumación de todas las cosas. La venida del Espíritu marca el comienzo del fin. Nosotros no estamos esperando, hermanos, cosas total y radicalmente nuevas. No, porque la nueva creación ya empezó. La nueva creación ya empezó. El reino de los cielos ya está entre vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Ya estamos viviendo las realidades celestiales aquí y ahora. Realidades que todavía no están plenamente, ¿es cierto? Sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no. Como nos enseña Anthony Hoekman en su libro La Biblia y el futuro, él dice, el creyente, según lo enseña el Nuevo Testamento, está ya en la era escatológica anticipada por los profetas en el Antiguo Testamento, pero no ha llegado todavía a su estado final. Ya experimenta la presencia del Espíritu Santo, pero todavía espera su cuerpo de resurrección. El creyente está viviendo los últimos días, pero el último día no ha llegado todavía. Estamos viviendo los últimos días, pero el último día no ha llegado todavía. Sí, pero todavía no. Por eso debemos considerar el día de Pentecostés como un día culminante, el fin o el principio del fin. Ya Dios está entre nosotros.
Ya Dios comenzó la finalización de su obra. Y lo que se va a recibir después de la muerte, aquel que ha puesto su fe en Cristo, no va a ser algo totalmente nuevo en nuestro ser. No va a ser algo nuevo en nuestro ser, sino la perfección de lo que nosotros ya tenemos. Eso es lo que vamos a recibir. No es algo nuevo. Todavía nos falta el cuerpo, porque el cuerpo estamos todavía en este viejo cuerpo. Pero nuestra alma ya ha sido renovada. Ya ha sido renovada. Somos nueva criatura y esa nueva creación es la que perdurará por siempre. Pero hay un problema. Es que aquí y ahora esta nueva criatura tiene que convivir con la realidad de la presencia del pecado todavía entre nosotros. Pero cuando vuelva el Señor Jesucristo por segunda vez, ya ese elemento del pecado, el viejo hombre, ya se quitará por siempre. Pero la nueva creación, el nuevo hombre, ya está en vigencia, en presencia en nosotros. Porque aquel que está en Cristo, decía Pablo, nueva criatura es, no será. Nueva criatura es ya. Se ha puesto su fe en Cristo. Por eso nosotros no podemos mirar Pentecostés como una simple experiencia, a lo cual nosotros debemos buscar y experimentar, revivirla entre nosotros, hermanos. No. No podemos estar pensando, querer revivir la experiencia de Pentecostés, porque los planes de Dios son irrepetibles. Estos planes y estos acontecimientos que Dios ha llevado a cabo en la historia son irrepetibles. Es como la muerte de Cristo. La muerte de Cristo ocurrió una sola vez y ya dio el sentido histórico y ya dio vigencia a los planes de Dios y en nuestra vida, y eso no se puede repetir. No podemos repetir la muerte de Cristo. Lo único que se puede hacer es apropiarse de ella. Apropiarse de ella, de la muerte de Cristo. O recordar la muerte de Cristo en la cena del Señor, en nuestros pensamientos. Pero no se puede repetir y revivir la muerte de Cristo. Y lo mismo pasa con el día de Pentecostés. No podemos tratar de revivir eso como lo hacen muchas iglesias. No podemos. Iglesias que son denominadas pentecostales. Y el nombre de estas iglesias precisamente viene de la raíz de este día, por los acontecimientos de este día. Porque estos quieren revivir eso que pasó ese día de Pentecostés. Quieren revivir este derramamiento del Espíritu de Dios, haciendo énfasis en ese poder que se derramó en aquel día, haciendo énfasis a los dones de sanidad, haciendo énfasis a los dones de echar fuera demonios, que el Espíritu dio en esa época a los apóstoles de manera particular para demostrar el poder del Espíritu sobre ellos, haciendo énfasis al hablar en supuestas lenguas que no son idiomas, como el Espíritu dio a todas estas personas que se acercaron allí a ver ese estruendo, sino que son lenguas de confusión. Lenguas de confusión. Esto no se puede volver a revivir, porque esto es un suceso en la historia de la redención de Dios que no se puede repetir. ¿Por qué? Porque marca, como hemos dicho, el comienzo del fin. El comienzo del fin. Y este comienzo del fin, Dios lo manifestó ese día. Y ese día es irrepetible. Así que tratar de repetir esto solo traerá confusión y no un verdadero entendimiento acerca de lo que ha sido ese evento ese día. Esta no es una experiencia a la cual nosotros tenemos que buscar tener, hermanos. No. Sino que comprendamos esta gran realidad, que nosotros somos nueva criatura. Eso es lo que tenemos que entender, lo que significó ese día. Somos nueva criatura por una obra gloriosa que ahora el Espíritu Santo hace. Esto es algo, hermanos, que lo tenemos que tener muy en cuenta. Que el reino de Dios ya está inaugurado entre nosotros. Que nosotros podemos manejar las cosas celestiales ya. La vida celestial reflejada en las bienaventuranzas. Las manifestaciones del poder y la obra del Espíritu Santo anunciadas por Dios en el pasado no es precisamente dones de sanación. No es precisamente don de lenguas angelicales. O sacudirse. O tirarse al piso. O traer profecías nuevas. O bailes. O vaya a saber cuántas cosas quieren manifestar diciendo que es el poder del Espíritu. No, hermanos. La obra del Espíritu es reflejada en las bienaventuranzas. Buenos días. Buenos días. La obra del Espíritu de Dios
es reflejada en lo que vemos en las bienaventuranzas. Ese es el hombre del cielo. Esa es la nueva creación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La nueva creación se trata de aquellos que lloran por su pecado y por el pecado del mundo. Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos, los de limpio corazón. Los pacificadores, los que padecen persecución por causa de Cristo. Esa es la nueva creación. Los que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ese es el hombre celestial. Esos son los principios del reino de Dios. Esos son los principios del hombre en el cielo, porque así se vive. Así se vive. Y esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer. A vivir según estas directrices y tener este acceso a la presencia de Dios. De manera espiritual, a través de la oración, por ejemplo. Ya podemos andar este camino, hermanos. Ya estamos en este camino. Porque el reino de los cielos ya se ha acercado y está entre vosotros, dijo Cristo. Estamos en el principio del fin y la venida del Espíritu Santo es una señal de que el fin ya comenzó. Ya comenzó. El segundo punto que nos tocaría considerar en la división que hicimos al principio de este capítulo 2, de hecho, es la predicación del apóstol Pablo. Cuando se reunió todas estas personas a escuchar. Pero está claro que nosotros no vamos a poder considerarlo porque no nos dará el tiempo. Pero vamos a hacer un análisis acerca de un detalle. Podamos finalizar con esto, donde vamos a presentar algunos argumentos y vamos a ver qué es lo que podemos aprender y ser enseñados en esta forma de proceder que han tenido los apóstoles en ese momento. Hemos visto cómo con el derramamiento del Espíritu acontece una transformación profunda en el interior de los discípulos. Estas cosas espirituales estaban desbordando desde su interior. Había una transformación, había una obra poderosa allí en ellos. Hubo un cambio notorio en estos discípulos. ¿Y qué cambio fue ese? Como ellos ya no estaban limitados, por ejemplo. Como ellos ya no estaban atados a sus propias ideas, atados a sus temores. Ya no se encontraban presos de esas cosas a las cuales ellos temían continuamente. Miremos algunos efectos de los discípulos a causa de este viento que vino sobre ellos ese día. Recuerden que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos estaban sentados. ¿Se acuerdan el relato? Estaban sentados. Miren lo dicho en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué cambio había en Pedro? ¿Qué cambio notorio? ¿Qué cambio vemos en Pedro y en los 11? Se pusieron en pie y con todo denuedo ellos se dirigieron a la multitud, que no eran 20 o 30 hermanos. Eran más de 3,000 personas allí delante de él. Ellos habían visto multitudes así cuando estaban con el Señor Jesucristo. Pero Jesucristo era el que lideraba, era el que tenía la voz cantante y los discípulos siempre estaban detrás del maestro. Pero ahora es Pedro quien se puso de pie juntamente con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. No empezó a titubear con palabras mansas y a pedir tranquilidad al pueblo con un carácter allí escondido, sumiso, no. Varones judíos, dijo Pedro, y todos los que habitáis en Jerusalén, escúchenme, dijo Pedro, y oíd mis palabras. Había denuedo, había algo que no había antes en Pedro. Pero ¿cómo estaban ellos apenas hace unos días? Dice en Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahí estaban ellos con miedo, inseguros, con las puertas cerradas, con las puertas trancadas, con el miedo que tenían. Pero las ideas que estaban dando vueltas en sus mentes y en sus corazones, los temores y las dudas que podían estar dominándolos a ellos en menor o en mayor grado, se había disipado.
Pero aquí vemos que esto estaba superado ya. Estaba superado ya. Que ya esos temores que le hacía estar escondidos o tratando de pasar por desapercibidos, ya no estaba allí en el corazón y en la mente de los discípulos. Este es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Habilitar a los hombres para ejecutar la voluntad de Dios. Cristo les dijo, ustedes serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes serán testigos de eso. Y el Espíritu Santo viene para habilitar a los discípulos para esa tarea. Y parte de esa tarea era predicar, era anunciar el Evangelio de Cristo. Y el Espíritu Santo nos habilita para hacer la voluntad de Dios, llevar a cabo los mandatos que Dios tiene en nuestras vidas, superando aquellas barreras que cada uno de nosotros tenemos y que con las cuales hemos venido a Cristo, superando aquellos impedimentos en la mente y en el corazón de los que son suyos. ¿Recuerdan lo que profetizó Ezequiel acerca de la obra del Espíritu? Él dijo, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es un poder desde lo alto. El Espíritu de Dios es el que nos da la fortaleza en medio de nuestra debilidad para poder llevar a cabo la obra de Dios. ¿Recuerdan a Moisés cuando Dios lo llamó a anunciar su palabra? Señor, si yo no sé hablar, si yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Y la respuesta de Jeremías fue la misma, Señor, yo no sé hablar, no sé hablar. Saúl respondió a Dios y dijo cuando fue llamado a ser rey, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Por qué yo? Entonces le respondió Gedeón al Señor también, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de mi casa, de la casa de mi padre. La tendencia del hombre cuando conoce los requisitos de Dios es decir, yo no puedo hacer eso. Yo soy insuficiente, yo soy débil, yo no puedo. Yo no soy el hombre, no me mandes a mí. No. Pero el apóstol Pablo decía, ¿quién es suficiente para esto? ¿Quién es suficiente para esto? ¿Quién es suficiente para vivir la vida que Dios nos puso por delante para vivirla? ¿Quién es suficiente? Nosotros tenemos a nuestro lado, hermanos, el Espíritu de Dios. Por eso nos ha sido enviado. No tenemos espíritu de estupor o de cobardía. Este es un espíritu de poder. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y qué poder? ¿Para qué es este poder? Este poder es para hacer la voluntad de Dios y vivir vidas piadosas. Para eso es ese poder. Para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros allí donde Dios nos ha puesto. Allí en nuestras familias, allí en nuestros trabajos, allí en la iglesia local en la que concurrimos. ¿Y cómo es este poder? Este poder no es un poder como Dios le dio a Sansón, no es un poder de fuerza, no es un poder para mover peso, para levantar peso, sino que hablamos de un poder que se manifiesta a través de la verdad de Dios. Un poder que nos hace entender las cosas de otra manera, con las cuales tú antes no entendías, y viene el Espíritu y te da ese poder para entender lo que aquí se te está diciendo. Un poder que nos hace entender los recursos de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, las promesas de Dios. Un poder que nos hace entender que nosotros no somos tan importantes como nosotros nos creemos que somos. Andando la mayoría del tiempo apoyándonos en nosotros mismos, centrados en nosotros mismos, viene este poder y te dice, no se trata de ti, no se trata de ti. Y entonces, como está este centrado y apoyado en sí mismo, es cuando aquel viene y dice, yo no puedo. No, yo no puedo tratar con mis hijos. No puedo amar a mi esposa. Porque está centrado en sí mismo. Como Pedro, él no estaba diciendo, ay, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Qué van a pensar de mí todos estos judíos?
Ese pensamiento predominante de sí mismo no estaba ya patente en Pedro. Y no pensaba, ese pensamiento no contaba, había un cambio de ideas. Las enseñanzas de la verdad incidieron de cierta forma a través del derramamiento del Espíritu de Dios, que se puso en pie y alzó la voz ante todos esas miles de personas. ¿Qué es lo que Cristo quiere, hermanos? ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Cuál es el mensaje que Cristo quiere que yo transmita a mis hijos inconversos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Voy a continuar predicándoles un evangelio que no es el evangelio por temor a mis hijos? ¿O voy a predicarles todo el consejo de Dios, hablándoles acerca de su verdadera condición de pecado y condenados delante de Dios? Predicándoles de que si no se arrepienten de sus pecados, hay un lago de azufre y fuego esperando tragarse a todos los que no amaron la verdad de Dios y prefirieron continuar en su rebeldía y en su enfrentamiento en contra de su Creador. Hablarles que Dios, que no miente, dijo que la paga del pecado es la muerte. Y que a menos que no se arrepientan y abandonen su mal, Dios les hará pagar el castigo. ¿Qué mensaje le estamos trayendo a nuestros hijos? ¿Cuál es el mensaje que Cristo quiere que yo como padre le dé a mis hijos? Tenemos que hablar acerca de la misericordia de Dios para con el pecador, es cierto. Tenemos que hablar acerca del amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, es cierto, es el Evangelio. Tenemos que hablar que hay una puerta abierta de gracia que recibe a todo hombre sin distinción. Tenemos que decirle que Dios ha enviado un Salvador, que tuvo que morir en una cruz para pagar con su vida y cargar sobre sí la culpa de lo que nosotros merecíamos pagar por el resto de la eternidad. Escúchame, joven. Pero también tenemos que hablar con nuestros hijos, padres, que han ofendido a un Dios santo, a un Dios justo que no dará por inocente a ningún culpable. Necesitamos decirle a nuestros hijos que necesitan nacer de nuevo y tener un corazón y ser un nuevo corazón y ser transformados en nuevas criaturas. Necesitamos anunciarles a nuestros hijos que si ellos no se arrepienten de sus pecados, que los separan de Cristo, tendrán que enfrentarse a la ira de Dios en el juicio final. Que hay un día en donde todos los hombres, mujeres y niños y adolescentes tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que han hecho en su vida. Cada uno, tengas la edad que tengas. ¿Cuál es el mensaje que Cristo quiere que tú, oh Padre, le des a tus hijos? El Espíritu Santo nos enseña por su palabra y nos da testimonio que es Cristo en quien nosotros debemos de centrarnos. Y con el entendimiento renovado y con una visión nueva de entender estas verdades que nos ha traído el Espíritu de Dios, uno se olvida de sí mismo. Uno se olvida de sí mismo. Todas estas verdades, por supuesto, hermanos, al predicar estas cosas a nuestros hijos, deben ir envueltas en un manto de misericordia, en un manto de mansedumbre y en un manto de paciencia. Claro que sí. Pero el Espíritu de Dios nos da el poder para que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos, para que querramos cumplir la voluntad de Dios y la obra de Dios por amor a Dios y por amor a nuestros hijos también. Porque ellos necesitan conocer todo el consejo de Dios. Todo. Es en Cristo y en su obra en donde tenemos que centrarnos. Ya no nos apoyamos donde nos estábamos apoyando antes. Ya no nos centramos donde estábamos centrados antes, sino que el centro es otra cosa y no nosotros. El centro es nuestro Señor Jesucristo. Y hacia allí nos dirige el Espíritu de Dios. ¿Y cómo los discípulos entendieron y recibieron esto de parte del Espíritu de Dios? Vimos también de nuevo y vamos terminando ya. En Jesucristo, cuando fue lleno del Espíritu, allí en Juan capítulo 7, versículo 37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Ya Cristo estaba prometiendo la venida de este Espíritu, la llenura de este Espíritu a todo aquel que pusiera su fe en Él. Pero hay una condición. Lo escuchamos hace un tiempo atrás de boca del hermano. La condición es tener sed. Es tener sed. Todo aquel que tiene sed, venga y beba. Y beba gratuitamente. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. No tenemos tiempo para seguir. El próximo domingo continuaremos viendo algunos argumentos más acerca de las reacciones de estas personas también que estuvieron allí escuchando el Evangelio en sus propias lenguas. Hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos de este Espíritu? ¿Cuánto necesitamos que este poder venga y nos capacite para que nosotros podamos vivir la maravillosa vida que Dios nos llamó a vivir? Considera la importancia del día de Pentecostés, el Espíritu de Dios siendo derramado, dando inicio así a una nueva creación. Como dijo Pablo a los Efesios, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tú y yo somos esa nueva criatura. Tú y yo somos esa nueva creación en el plan de Dios. Un plan que viene en marcha hace siglos y siglos atrás y que perdurará por toda la eternidad. Esta creación nunca más será corrompida, hermanos. Durará por toda la eternidad. Y qué maravilloso es pensar eso. Y respondemos según esa nueva creación porque tenemos el Espíritu de Dios morando entre nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que este Espíritu nos lleve a considerar estas palabras, estas enseñanzas que son vitales para nosotros, la Iglesia, para que andemos sujetos, sostenidos y en obediencia a este Espíritu que se nos fue dado a nosotros, que somos nueva creación de Dios. Vamos a dar gracias al Señor.